Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Gobernación de Imbabura informó que el diálogo entre el gobierno y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas, programado para las 16 horas de este martes, no se llevó a cabo debido a la ausencia de la organización. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos con el analista político César Ulloa en contacto para hablar precisamente de este tema, de los condicionamientos que se ponen y que no permiten avanzar en la posibilidad y en la necesidad urgente de un diálogo para levantar la paralización que tiene al país en incertidumbre. César, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Un cordial saludo. ¿Cuál es el análisis que hace usted de lo que pasó hoy antes de las 16 horas cuando la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas envía un comunicado diciendo que no hay las condiciones, que no se acordó el lugar por ellos propuesto, un centro cultural, para dialogar con el gobierno? Eso es lo que frena la conversación con el gobierno. Bueno, que siempre va a ser difícil una negociación con condiciones previas e irrenunciables. El diálogo se construye sobre la base de la voluntad y la confianza, y lo que demuestra la dirigencia indígena es que quiere llevar a extremos, probablemente en un escenario muy similar a la que fue octubre y junio del 2022, en donde tanto el gobierno del presidente Moreno como el gobierno del presidente Lasso claudicaron absolutamente y entregaron un pliego de ofrecimientos, incluso sin las posibilidades que el mismo Estado tenía en ese momento. Y yo creo que no es el momento, no son las condiciones, no es el país del 19, del 22, como para que exista falta de sensibilidad por parte de la dirigencia indígena y que quieran llevar a extremos un proceso de negociación que lo único que hace es afectar a sus propias comunidades, ¿verdad? Hay dirigentes que señalan que es necesario sentarse a conversar y a dialogar. Hay otros, como Marlon Vargas, que hoy en la asamblea muestran un poco de incoherencia en las directrices de la movilización. Él dice en la asamblea hoy: hay que estar atentos, no nos vamos a doblegar, nos vamos a mantener en el paro, mientras las comunidades de Imbabura, algunos dirigentes dicen que sí es necesario ya dialogar. Bueno, es una posición, a mi modo de ver, incomprensible, porque mientras los dirigentes han pasado escondidos, dando declaraciones cuando a bien les conviene, finalmente ponen como carne de cañón a una serie de personas que, a mi modo de ver, han sido instrumentalizadas ahora en esta tercera protesta desde octubre del 19, ahora 22, y yo creo que el mensaje que está dando la dirigencia indígena es un mensaje negativo. Ellos están creando un escenario de percepción bastante desgastante. Creo que no es la forma de precisamente tratar de agregar más bien aceptación en la población mestiza. Creo que están generando una serie de fracturas sociales que luego son muy difíciles de recomponer. El Ecuador no sale todavía de esos casi 2,000 millones de dólares con las estimaciones bastante modestas que hizo el Banco Central del Ecuador, sumando lo que se perdió en octubre del 19 y junio del 22. Y creo que ahora no solo está en juego la parte económica, sino está en juego la unidad nacional, la convivencia pacífica, la manera de procesar los conflictos con respeto, hermano. Usted dice, hay dirigentes escondidos, han estado escondidos y hablando de acuerdo a sus conveniencias. ¿Y de parte del gobierno, qué decir? Bueno, yo de las declaraciones que se pudo conocer, entiendo que el gobierno venía conversando, e incluso por intermediación del alcalde de Ibarra, en una serie de reuniones secretas, ahora discretas porque ya se les ha hecho públicas. El contenido no se conoce en su totalidad, pero vemos que ha habido procesos de negociación. Aquí habría que preguntar por qué se quiere llegar a los extremos o qué es lo que pretende la dirigencia. Nosotros vimos que en octubre del 19 y en junio del 22
se llegaron a más de 200 acuerdos sin las posibilidades de respuesta del Estado. Yo no sé si el dirigente Vargas quiere nuevamente llegar a una negociación en donde el gobierno ceda absolutamente todo, y yo creo que así no se construye país. Creo que es un momento de ser generosos, es un momento de sensibilidad, es un momento de inteligenciarnos un poco más, y creo que estos discursos incendiarios por parte del presidente de la CONAIE lo que hace es más bien restarle dentro de su propio movimiento aceptación, porque hay varios dirigentes que desde el inicio del paro se manifestaron de manera contraria tanto a paralizar, a movilizar y peor a tener estas manifestaciones de milicia urbana como las hemos visto durante estas semanas en la provincia de Imbabura. Uh-huh. Hay actores políticos que han aparecido en el 9º día de paro. Hoy la Revolución Ciudadana y su presidenta salió a ofrecer abogados, alimentos y todo ese tipo de ofrecimientos a las comunidades para que se mantengan en el paro. Usted dice, habría que aunar esfuerzos para hacer todos país. ¿Cómo entendemos esta acción del día de hoy? Bueno, que de cara a la propuesta del presidente de que ha sido aprobada una asamblea constituyente que tendrá que definirse si la gente quiere o no quiere, los contrarios, la oposición, están aprovechando esto para sembrar el caos, para sembrar el pánico, pero sobre todo para desgastar el gobierno del presidente Noboa. Yo no hablo como un militante de ADN, por cierto, ni tampoco simpatizo con ese partido, pero creo que como ciudadano no puedo perder de vista, o por lo menos hacer uso del sentido común para darme cuenta que un conjunto de opositores quieren hacer leña del árbol caído, y eso me parece de lo más miserable, porque yo creo que el país, en las condiciones que se encuentra, con inseguridad, con problemas en el sistema de salud, con temas de desnutrición crónica, lo que menos podemos nosotros auspiciar es que el país siga paralizado. Además, hay algo que hay que decirlo, esto no es un paro nacional. Hay varias ciudades, varias provincias que siguen con normalidad la vida cotidiana, pero es un paro focalizado que lamentablemente ha tomado la provincia de Imbabura como el foco de atención, como el foco de disidencia, como el foco de, yo diría incluso de varios rasgos de milicia urbana, muy parecidos incluso a lo que fue Sendero Luminoso en los años 90 en el Perú. Cuando uno mira el incendio del cuartel de policía, ese es un ataque de milicia urbana, eso no es ninguna propuesta ni protesta pacífica ni nada por el estilo, hermano. Evidentemente se ha podido observar en estos días la presencia de personas que protestan de una forma muy, digamos, violenta. Hoy en redes sociales circulan videos incluso del uso de animales, ¿no? Con explosivos, y eso en realidad que espanta, aterra, y sobre eso los dirigentes nada dicen absolutamente. Hay 13 personas, 13 uniformados militares que están retenidos aún. Hay una familia de una víctima ya de mortal de este paro, que está pidiendo acciones del gobierno, que está pidiendo ayuda, y lo que falta parece sensatez, parece que falta conciencia y la necesidad de un diálogo urgente. Sí, además del mensaje que está dando el movimiento indígena al mundo, porque la comunidad internacional tampoco come cuento, es que es un movimiento que exacerba la violencia, que genera caos, pánico, y que además sus dirigentes defienden a los violentos, exigen al gobierno que no se ponga ningún cargo, que Fiscalía no haga lo que corresponde, y yo creo que hay una falta de sensibilidad por el Ecuador. Me parece que los dirigentes indígenas han perdido cualquier sentido común en esta coyuntura, y lo que están generando es que se pare el turismo. Ibarra, Otavalo son ciudades amedrentadas. Cayambe. Económico. Uh-huh. A mí me parece que eso no es ninguna protesta de ningún sentido. Una persona que tiene un bazar, que vende helados, que tiene una tienda pequeña, que vende alguna artesanía, se ve prácticamente saboteada diariamente bajo el criterio de que unos dirigentes no están de acuerdo con la subida del diésel y otro tipo de cosas.
Entonces yo creo que ahí hay una falta de conciencia, incluso con la propia gente que vive en las ciudades de la provincia de Imbabura. Más bien hay que hacer un llamado fuerte, porque yo estoy seguro que si se haría una encuesta, la mayoría de ecuatorianos estamos en contra de estas expresiones de milicia urbana, porque no se les puede decir de otra manera, porque para hacer ataques de estas características se necesita mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de logística, muchos recursos, se necesita una persuasión ideológica, que es lo que escribe el señor Leonidas dice en su libro, ¿no? Entonces, el Ecuador no está para el senderismo, para el mariateguismo. Yo creo que el Ecuador es un país próspero, de gente sana, de gente generosa, y que repudia cada vez que se producen estos hechos que, disfrazado bajo la defensa de derechos, se trata de tener licencia para atacar la propiedad, para atacar la dignidad, para atemorizar a la gente, ¿no? En estos últimos días se ha hecho análisis de la situación política y social, y llegamos a la conclusión de que al gobierno, para tomar esta medida, le faltó socializar y tomar ciertas medidas frente a lo que es el impacto, sobre todo en la clase popular, en la clase pobre. Y de parte del movimiento indígena siempre aprovechar la oportunidad para exigir más de lo que se debería, digamos, en cuanto a peticiones. Es decir, incluir en un pliego de exigencias al gobierno cosas que ya se habían discutido antes y que no les han dado seguimiento. En ese punto, ¿cuál sería el momento en el que cada uno deba ceder? ¿Hasta dónde se puede ceder? Bueno, yo creo que es claro para la población ecuatoriana el tráfico de combustible bajo la figura de contrabando que se produce a Colombia y a Perú. Eso es evidente, eso... Y sigue, ¿no? ha parado. Sigue, ese es un tema que a mí me da la sensación que el movimiento indígena o no quiere comprender, o parecería incluso que hay una alianza con ese sector, porque si hay tal ceguera, uno pone a dudar. Y lo otro, es posible que el gobierno debía hacer pedagogía democrática, que debía hacer sensibilización ciudadana de cara a una medida de estas características, pero también hay que ser sensatos. Cuando cualquier gobierno quisiera tomar una medida de estas características, lo más seguro es que existe siempre un grupo que se oponga y que nunca le va a satisfacer ninguna medida de ningún gobierno de turno, no solo de este, sino de ningún otro. No nos olvidemos que estas medidas eran consideradas temerarias, porque cuando cualquier gobierno anunciaba la eliminación de subsidios, prácticamente era destitución del cargo. Entonces yo creo que no se trata ahora de poner las cosas en términos de reemplazo de nadie, sino que se trata de, con sensatez, yo diría, el gobierno ser más pedagógico, tener mecanismos de comunicación más adecuados, no necesariamente el TikTok, el Twitter, ¿no? Yo creo que hay que ir a los lugares donde corresponde conversar y probablemente también buscar otros voceros. Creo que ahí el gobierno tiene que esforzarse en buscar a la gente adecuada para negociar, para educar, para sensibilizar, previo a la toma de medida, y también tener negociadores de altura cuando vengan estos efectos producto de la crisis, ¿no? Terminamos el día 9 de paralización. Seguramente en el gobierno hay un poco de ofuscación, de confusión, de no saber qué decidir, qué hacer, porque se abren las vías, nuevamente se cierran, aparecen focos de protesta en otros lados. Para el movimiento indígena debe ser igual, ¿no? No poder atender ciertas soluciones, porque claro, es un movimiento que se maneja horizontalmente, no toma decisiones verticales y tiene que consultar a sus bases, y no todos van a decirle que sí. Entonces, en este momento de ofuscación, de indecisión, de no saber para dónde caminar, ¿se podría sugerir un sitio neutral con mediadores que puedan facilitar la posibilidad de una solución inmediata? Bueno, la primera medida es terminar o finalizar de manera inmediata cualquier síntoma de violencia. Creo que no se puede ir a la mesa de negociación cuando se siguen manteniendo contextos de hostilidad, de agresividad, de armas caseras, de secuestrados. Así no se puede negociar en ninguna parte del mundo. Si uno mira
los procesos de negociación de alta complejidad, el primer punto es, a ver, bajemos un poco las tensiones, no diplomacia del micrófono, sentémonos con tranquilidad, pero que no sea la ciudadanía la que chupe el problema, la que se haga cargo de los platos rotos. Creo que ese debe ser el primer punto. El segundo, indudablemente hay actores que tienen un sentido de neutralidad, de confianza de las partes. He escuchado que ya varios sacerdotes, que la curia, que algunas universidades quieren intervenir para hacer los buenos oficios. Creo que no le veo mal por eso. Creo que también los organismos internacionales estarían dispuestos para prestar su contingencia, pero insisto, yo creo que cualquier proceso de negociación debe ser bajo el criterio de pacificar las cosas. No se puede ir a una negociación con amenazas. O sea, no se puede negociar cuando siguen algunos tramos de las carreteras cerrados, o cuando nadie puede ni siquiera circular por las calles bajo el miedo de que alguien le pegue, que un auto no circule porque le apedrean. Entonces yo creo que ese debe ser el primer principio para las partes, es decir, no hay represión, tampoco hay violencia. Entonces me parece que ese debería ser el punto central. Y lo otro que a mí me llama la atención es que si el movimiento indígena protesta por la subida del diésel, a mí me gustaría escuchar una canasta de protestas, digamos, de propuestas, y una canasta de respuesta a los problemas que ellos tienen. Los problemas que ellos tienen gira alrededor de la agricultura, alrededor de la desnutrición crónica infantil. Hay violencia intrafamiliar en el movimiento indígena, no se dice, pero hay niveles de violencia tremendos. Hay temas de alcoholismo, hay temas de falta de acceso a servicios. Yo creo que eso debería ser la lista de demandas al Estado, ¿no? Pero a veces se cogen de un tema que no corresponde y luego salen un montón de cosas que a mi modo de ver no tienen nada que ver con el contexto, hermano. Y se embandera una lucha nacional por parte del movimiento indígena siempre que hay una protesta. ¿Cuál es el riesgo de llegar al 10º día sin una solución? Con eso termino. Bueno, el riesgo es que esto va provocando un desgaste en la misma ciudadanía que está secuestrada, retenida y que está obligada a cambiar sus hábitos, que son los ciudadanos de la provincia de Imbabura y también del cantón Cayambe. ¿Qué quiero decir? Que ya la gente va a llegar un momento en que se canse y va a haber enfrentamientos entre la gente que no está de acuerdo con el paro y con las comunidades indígenas, y ahí no tiene nada que ver el Estado, ni tampoco la policía y las Fuerzas Armadas. Yo creo que el movimiento indígena debería repasar sus acciones, porque está generando un sentimiento muy adverso a sus prácticas intimidatorias, y yo creo que la gente quiere tener un buen criterio hacia adelante de un segmento de la población que hace legítimas sus demandas, pero que no puede llegar a los extremos como los que hemos visto con bastante pánico, con bastante pavor durante estas 2 semanas, hermano. Así es, y estamos bastante preocupados por la situación de miles de familias que, digamos, están sufriendo ya las consecuencias de esta paralización que no tiene un fin. Gracias a César Ulloa, analista político, quien ha recalcado en la necesidad de un diálogo urgente, de poniendo posiciones y encontrando sitios neutrales donde se puedan encontrar los puntos claves para la solución de esta medida. Gracias, César, muy gentil. Muchísimas gracias, una buena noche. Seguimos con más información en Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis